Mi nombre es Ricardo Tarazona, locutor egresado de la Academia Comunicacional Barinas y además periodista egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Actualmente soy programador y editor en una de las emisoras pioneras de mi estado natal, San Felipe, estado Yaracuy. Estamos ubicados en el centro occidente de Venezuela y bueno, además tengo mi propio espacio, un programa musical donde me dedico a difundir entrevistas con artistas de talla nacional e internacional. Agradecido por el contacto y bueno, procedo entonces a contestar tus preguntas. Bueno, pienso que vio muchas cosas atípicas, ¿no? En la forma de hacer política en Venezuela. Recordemos que cuando Chávez lanza su candidatura a la presidencia de nuestro país, para entonces gobernaba era Rafael Caldera, quien por cierto unos meses atrás le daría un indulto presidencial y gracias a ese indulto, bueno, Chávez saldría de la cárcel para planificar una especie de campaña bajo perfil. Y digo bajo perfil por lo menos al principio, ¿no? Chávez comprendía muy bien a lo que se enfrentaba y le costó mucho entrar en contacto con algunos países porque de principio fue denominado como un personaje subversivo. Uno de los países que contribuiría grandemente en la campaña de Hugo Chávez fue República Dominicana, país a donde Chávez llegaría por primera vez invitado a un supuesto debate sobre la constituyente. Bueno, lo que muchos no saben es que esta visita, bueno, involucró mucho más que una simple formalidad. El presidente Fernández para entonces conocía muy bien el número de las encuestas en Venezuela y como contribución a la campaña presidencial de Hugo Chávez, bueno, le envió a un estratega político. Es decir, Chávez se fue a Dominicana solo, pero volvería a Venezuela con alguien más, con una persona que conocía muy bien el movimiento de la política y el comportamiento de las masas. Y aquí voy con tu pregunta, porque la primera observación de este personaje, que no voy a nombrar porque seguramente ya conocen, o si no, bueno, tendrán la tarea de averiguarlo, es que el discurso político en nuestro país era muy generalizado y la política no puede generalizarse. Cuando tú vas a un centro médico por un dolor en un ojo, no buscas al médico de medicina general, buscas al oftalmólogo, porque ahora en la medicina, bueno, todo es por parte, ¿no? Está el que te trata los huesos, el que te trata la piel, hay quien te chequea la voz, es decir, todo es una estructura, ¿no? Y pasa lo mismo con las masas y el discurso debe entonces estar estructurado de acuerdo a la capacidad de los votantes. Y aquí Chávez marcó un antes y un después porque aprendió a desarmar las capas comunicacionales. Es importante destacar que para esos años en Venezuela, bueno, se evidenciaba la clara figura de tres clases sociales: la de mucho dinero, la de cero dinero y la que creía que tenía dinero. El pueblo pobre, la gran mayoría, se estimaba entonces cerca del 40% de los venezolanos, pero el 80% de ese 40% era más que pobre todavía. ¿Qué pasaba? Que ese pueblo pobre, que nunca había tenido un vocero, veía en Chávez una opción especial. Parecía ser el camino, parecía ser el mesías que esperaban desde hace tiempo. Y Chávez supo, digamos, utilizar esta circunstancia. A diferencia de los demás discursos de quienes eran sus contendientes, Chávez se iba a lo particular. Porque en definitiva el voto es eso, el voto es particular, el voto es individual y Chávez lo comprendía. Entonces su discurso pasó a ser separado de las clases y te hablaba de forma directa. No olvidaba las altas clases, pero podríamos decir que gran parte de sus alocuciones se centraban en hablarle a la ama de casa, también al portero del centro educativo, le hablaba al taxista, a ambos de clase baja, pero seguramente con intereses y motivaciones muy distintas. Entonces esto creó cierta empatía por Hugo Chávez, que no la tenía otro candidato. Por eso pienso que quizás fue lo primero, ¿no? Lo primero que el venezolano de a pie vio en Hugo Chávez. Una forma de hacer política muy distinta y el discurso de Chávez, analizado desde afuera, lograba en definitiva esa conexión con la gente. Nicolás Maduro no me pareció como mejor opción, como mejor elección. Uno porque,
bueno, desconocía su procedencia y hasta el sol de hoy se sigue especulando demasiado en cuanto a este tema. Y segundo, porque no fue una persona que se haya ganado el cariño o el respeto de los venezolanos, ¿sabes? Y esto es algo que se gana con trayectoria y con mucho trabajo, no es algo que puedas construir en unos cuantos meses de campaña. Sin embargo, un sector importante del chavismo, bueno, aceptó casi al unánime esta última petición del presidente Chávez. Yo me atrevería a decir más que por respeto que por gusto, pero bueno, por supuesto estábamos claros que la situación en Venezuela estaba por definirse, pues. Mira, yo pienso que sus ideales, ¿no? Que en cualquier parte del mundo es aceptable, viviendo bajo un sistema democrático. Y los venezolanos nosotros aceptamos que nuestro vecino piense distinto porque eso es algo normal. Pero una cosa hay que aclarar, una cosa es el chavismo y otra cosa es el madurismo. Acá la gente no se cala más esto, hermano. Y las encuestas lo dicen. Hace poco leía, 81.5% de los venezolanos cree que Maduro es culpable de la situación. 78% cree que si Maduro sale del poder, bueno, esto va a mejorar. Y en otra encuesta se dice que 73% está de acuerdo en votar por la oposición. Entonces acá el camino está definido. El pueblo no está enganchado a nada. El pueblo sabe y está consciente de lo que Chávez hizo, pero Chávez ya murió. Y esta gente no es Chávez. Esta gente lo que ha traído es pobreza, hambre, delincuencia y desesperación. La verdad es que en la calle te das cuenta que el pueblo chavista está cansado y el venezolano de a pie, que no forma parte de la clase media, de la clase alta y que votó por Chávez y que votó por Maduro, sabe que este no es el país que quiere para sus chamos. Yo creo que es el momento para aquellos que aún permanecen en una especie de burbuja, porque no te voy a negar que me he encontrado con personas que no tienen nada de comida en su casa, pero siguen defendiendo algo que es indefendible. Con todo esto y entre toda la polarización que hay en el país, por lo menos yo trato de ser tolerante. Tampoco puedes obligar a una persona mayor que tú, y hasta con más hijos que tú, a que despierte. Hay gente que simplemente, bueno, es feliz viviendo en esa especie de utopía, y de allí no hay forma de desprenderlos. Bastante. Muy interesante tu pregunta porque me lleva a detallar aquellas causas que señalan que la Venezuela del fallecido expresidente Hugo Chávez fue mejor que la actual. Se ha comparado la gestión de Maduro peor que la del puntofijismo. Hugo Chávez comenzó su mandato en febrero de 1999 y culminó con su muerte en el año 2013, retirándose invicto en todas sus contiendas electorales. Y para nadie es un secreto que la Venezuela donde todos sobrevivimos hoy es el resultado del desgobierno de Nicolás Maduro. Y aunque es cierto que tanto Chávez como Maduro obedecen a una misma ideología, bueno, la verdad es que presentan marcadas desigualdades en lo económico, en lo político, social e inclusive en cuanto a la violación de los derechos humanos y crisis penitenciaria. Las características de ambos gobernantes son particulares, ya que el liderazgo carismático de Chávez dependió de los efectos sociales de su propuesta de gobierno, mientras que Maduro, el primer presidente chavista, depende de todo menos de él mismo. ¿Que si hay diferencias entre Chávez y Maduro? Por supuesto que las hay. Chávez no siempre mantuvo el control de la situación, tuvo intentonas de golpe, inclusive de su mismo círculo, pero estas intentonas no emergían porque, bueno, Chávez era una persona que no escatimaba esfuerzos en su seguridad, y además para él el pueblo siempre estuvo primero. Hablemos por ejemplo sobre la escasez. Esta es una escasez que se afronta desde hace 2 años en Venezuela, y Maduro propuso en cadena nacional crear un plan de abastecimiento seguro, pero fracasó, como siempre, volvió a fracasar. Ahora, cuando Chávez, en los supermercados se encontraban los productos de la cesta básica sin necesidad de hacer largas colas que actualmente en el gobierno de Maduro se presentan. Es más, ni siquiera cuando el paro petrolero vivimos una situación igual. Allí claramente entonces tú te das cuenta del nivel de superioridad entre un presidente y otro. Muchos dicen que Chávez murió y dejó muchas cosas que estaban como aguantadas, ¿sabes? Es como que lleves mucho tiempo sosteniendo el techo de tu casa con simples varas o vigas oxidadas y te vayas y luego se meta a vivir otra gente allí, sin ellos saber o tener conocimiento de lo que allí pasa. Y cuando menos esperan, bueno, se les viene todo eso encima, hermano, y no consiguen qué hacer. Bueno, algo similar está pasando con Maduro. Es lo que está pasando en Venezuela. Chávez era el único capaz de conocer las trampas de su casa y sostenerlas. Pero definitivamente el país le quedó grande a Maduro y ni con toda su comitiva han podido pues sacarlo a flote.
Por supuesto, yo he sido testigo de los cambios sociales que experimentó Venezuela con la llegada de Chávez. Y bueno, yo soy un chamo aún, pero en la mal llamada Cuarta República, cuando yo tenía como 11, 12 años, recuerdo que en mi casa el tipo de necesidad que se pasaba era que, oye, a lo mejor no había para el jugo o no había un día para la carne, pero estaban los granos. Habían otros alimentos u otra forma de, tú sabes, sustituir que si los carbohidratos, la proteína, o sea, había alternativas. Y con la llegada de Chávez, recuerdo que yo estaba estudiando en una universidad privada, la cual tuve, por cierto, que abandonar porque mis ingresos, bueno, no me daban para cubrirla. Y unos años después ingresaría en la Universidad Bolivariana a empezar desde cero. Y te estoy hablando de que no solo la educación tuvo una especie de evolución en Venezuela. Chávez logró lo que ningún otro presidente había logrado: municipalizar la educación universitaria, llevarla a las comunidades y a los pueblos más aislados. Y yo debo decir que fui un beneficiado por esta política, pero además el sector salud también tuvo un gran incremento. Hugo Chávez durante su mandato modificó el sistema de salud público cambiando sus nombres a misiones sociales. De igual forma, Chávez puntualizó la garantía de una salud gratuita y de calidad. Algo muy distinto a lo que vemos en la actualidad. Hoy en día la mayoría de los hospitales se encuentran en emergencia sanitaria por la falta de medicinas e insumos médicos, el cual se fijó en un 70% según la Federación Farmacéutica Venezolana. Además, cuando Chávez, el poder adquisitivo era mayor, tú podías salir a la calle, hacer un mercado estándar de forma normal, salir e entrar a los supermercados sin temor a que te atraquen o te quiten lo poco que llevas. Eso es lo que vivimos ahora los venezolanos en este momento. Nuestro país jamás había pasado algo similar, o por lo menos que yo recuerde. Si vemos los informes y estadísticas oficiales, los peores años de Venezuela en cuanto a índice de pobreza fueron, mira, 1989, 1992, 2003. Yo aproveché de consultar ante el Instituto Nacional de Estadísticas INE, acá en Venezuela, para hablarte con un poco más de fundamento, ¿no? Y evaluar estadísticamente ambos gobiernos. El INE publica que en el 2012 había un nivel de pobreza reflejado en un 6.1% sobre una población de 30.410.000 habitantes. Te estoy hablando de que en ese momento mandaba Chávez. 6.1% de pobreza. Mientras que por otro lado, la CEPAL, en su panorama social de América Latina, en el 2014, bajo el mandato del señor Nicolás Maduro, la pobreza en nuestro país llegó al 32.1%. Es decir, solo 2 años después de alcanzar la presidencia, Maduro causó que los niveles de pobreza se dispararan y es una situación insostenible. Maduro pulverizó el ingreso de los venezolanos. No importa si se gana sueldo mínimo o más, igual aquí eso no alcanza para nada y los venezolanos no encontramos qué hacer, si irnos o quedarnos, esperar o qué. Nosotros no queremos irnos de Venezuela. Nosotros queremos trabajar y producir acá, que nuestros hijos crezcan en Venezuela. Pero este gobierno no quiere nada, no acepta, no comprende que solo el estímulo a la inversión en sectores productivos con los derechos económicos y sociales plenamente garantizados, incluyendo el derecho a la propiedad privada, podrá solucionar las críticas condiciones que producen sufrimiento y desasosiego a millones de venezolanos actualmente.